Lo que tú pensabas que era creatividad, improvisación y a ver qué hacemos aquí, se ha convertido en una revelación de que lo único que sigues es la danza automatismos. Es un estudio profundo del ser humano. La nada es la oportunidad de poder encontrar el interés inesperado en la escritura presente. Vamos por la parte ósea primero para después entrar en los musculitos. Sería un recorrido ahí por la clavícula. Si subes un poco los hombros, puedes entrar ahí en ese espacio y agarrar el hueso. Y relajas hacia atrás. El cuello un poquito ahí como si quisieras sacar algo, una especie de tela o una superficie de tierra, quizás, no sé. Soltar y sacar. Aquí ya podemos quizá entrar en la mandíbula desde atrás. Puedes abrir y cerrar un poquito la boca como para asegurarte de ir soltando. Con los pulgares puedes entrar un poquito ahí abajo. De aquí esta zona muscular que hay acá bien protuberante, puedes entrar con los 2 dedos hacia la comisura de los labios. Pescaditos. Peces. A ver si está un poco más flojo, más aflojado. A la parte de arriba, el maxilar arriba. Rodeando los pómulos. Parte alta del labio hacia afuera. Tocar ahí alrededor de la cavidad ocular. El ojo. Y de ahí la frente hacia abajo. La misma imagen como de querer sacar una tela, algo de la cara. El casco ahí, el cuero cabelludo. Si quieres puedes tirar un poquito el pelo ahí. Y sacudir. Manitos. Eso, estamos listos. Para iniciar. Gracias, amiga. Transpiré, bueno. Les juro. Hace años.
Oye, Daniela, tienes un futuro con esto, ¿eh? Oye, Roger, es que si me lo dices tú, me inscribo mañana. No me digas que no, sería una bonita manera de empezar cada Zoom, ¿no? Así, como más, venga, vamos. Totalmente de acuerdo. Ya, después de esta hermosa conexión entrada que nos hizo nuestra querida compañera Daniela, sugerido por nuestro querido invitado de hoy, Roger, está improvisando, ya nos está proponiendo cosas aquí. Y bueno, accedimos porque me encanta, ¿no? Básicamente. Me encanta estar ahí en el estado. Les voy dando la cordial bienvenida a todas, todos y todes. Gracias por estar acá, por asistir todavía. Ya somos 70, 69, 70 personas. Se van a ir sumando un poquito más de amigues. Abrazos. Bueno, agradecerles su interés por participar, por estar, por acompañarnos en este proceso de primer compartir, abrir este proyecto que se gesta no solo de este año, sino de hace un tiempo atrás. Estamos acá con el equipo de trabajo que se los voy a presentar en un ratito. También nos acompaña nuestra asesora y nuestro invitado de hoy también, que está ahí muy, muy atento a todo lo que está sucediendo. Quizás que nos va a proponer, prepárense, chiquillas, ahí en sus casas. Bueno, lo primero que les voy a comentar como cositas más técnicas y luego ya vamos como entrando a este encuentro. Este encuentro va a ser, este conversatorio va a ser registrado y grabado, porque luego este material va a quedar abierto, compartido públicamente en nuestro canal de YouTube. Así es que si alguien no quiere aparecer en pantallita o lo que sea, puede mantener su camarita apagada, no pasa nada. Y también los micrófonos sugerimos mantenerlos silenciados hasta el final del encuentro. Va a haber de todos modos el espacio del chat para que ustedes puedan ir preguntando, reflexionando, tirando ideas. Si quiere alguien mandarse otra sugerencia como la de nuestro querido Roger, estamos ahí abiertos e intentando captar lo que vaya sucediendo. Y al final del encuentro se va también a proponer abrir el micrófono para quien quiera proponer o hablar o reflexionar con nosotros juntes, ¿sí? Voy a ir a la presentación de este maravilloso proyecto que nos reúne acá. Estoy un poquito nerviosa, pero porque nunca había estado en un Zoom, yo creo, tan concurrido, de algo personal, además, personal digo, porque es nuestro proyecto que le tengo mucho amor, cariño y respeto. Voy a cortar la música que tengo puesta de fondo, que era para que ustedes pudiesen escuchar también un poquito de las personas que nos acompañan en la edición de nuestro material audiovisual, acompañándonos con la música, que es Chatarra Ensamble, un ensamble de improvisación. Y mientras se van uniendo las demás personas, yo ya les voy comentando, les voy a presentar el proyecto y también voy a presentar a mis compañeros y cómo se va un poco a distribuir este encuentro. El cuerpo es presente, metodologías de improvisación como herramienta creativa y pedagógica. Es un proyecto de investigación financiado por Fondar 2020, pero que en su historia y antecedentes consta con años de estudio tanto desde el campo teórico hasta la práctica escénica y performativa. Este estudio se inicia de la mano de Andrés Abarzúa, músico, compositor e improvisador, y Daniela Palma, docente y pedagoga en danza, aquí presente, parte fundamental de este equipo actual, mi amiga personal y que nos acaba de dar un maravilloso calentamiento sensible. Junto a muchas y muchos performers, músicos, artistas, electrónicos de todo y de otras áreas que han pasado por este proyecto en distintas gamas. Los primeros acercamientos y experiencias con esta idea de un despliegue metodológico desde la improvisación surge en la práctica escénica y laboratorio experimental, ideando maneras de establecer estructuras simples de improvisación, ensamblando al cuerpo en movimiento junto al sonido y la música. El desarrollo de estas primeras ideas han resistido en el tiempo y han sumado experiencias y lenguajes escénicos, abordando la noción de lo multi y transdisciplinar.
cuestión que me interesa bastante de trabajar y de repensar siempre. Les voy a contar así muy vagamente antecedentes históricos que nosotros estamos desplegando desde este proyecto, de este último año principalmente. Una movida surge en los años 20, 30 y posterior, y también un poquito antes, con las vanguardias artísticas que comienzan a poner en crisis los conceptos ya conocidos del cuerpo y su despliegue hacia la acción performativa o instalativa. Previo a esto, además, observamos reflexiones en torno al campo específico de lo escénico, poniendo en crisis la noción del cuerpo, con referentes como Isadora Duncan en la danza, John Cage en la música y el Dada en el arte en el arte conceptual, como rupturistas a nivel compositivo y estructural, en donde privilegian el disfrute de la creación en estado vital, abordando la idea de tiempo y presente. Artistas de diversas áreas comienzan a desarrollar cruces disciplinares y metodológicos hasta llegar a integrar nociones del budismo para dejar entrar ideas que manifiestan otra forma de proceder artísticamente, trastocando desde los modos de producción establecidos para instalar la mayor revuelta artística del siglo XX. ¿Se me oye bien? Como esto está tan silenciado, me da un poco de nervio. Sigo. Entonces se comienzan a desarrollar varias preguntas sobre cómo situar al cuerpo en el espacio, o más bien cómo situarse en el espacio-tiempo a través del cuerpo y su despliegue sensorio expresivo, junto a la gran pregunta de cómo integrar también al espectador y el cotidiano a eso que parecía tan alejado. Comienza a aparecer la idea de la danza y lo escénico como acontecimiento, como surgimiento, como acto vivo y no necesariamente repetido. Un gran referente de los inicios de este fluido llamado improvisación en la danza es Merce Cunningham junto a la Judson Church, quien en muchas de sus coreografías indaga a través del método del azar, que consiste en procedimientos aleatorios para la composición. Define los movimientos para cada bailarín, pero deja libre al azar, mediante el juego del arrojar monedas de lichín a cara o cruz, la dirección, el orden y la duración de esos movimientos. El paso de la coreografía a la improvisación para Steve Paxton, otro referente, es un modo de sacudir una estructura de poder jerárquica que en la danza funciona dejando del lado del coreógrafo casi la totalidad de la tarea de la creación y del lado del bailarín la tarea de reproducción de las ideas del otro. Paxton denuncia ese funcionamiento naturalizado en el campo de la danza, hasta hoy, muchas veces, y lo trastoca devolviendo al bailarín a un estado de paridad responsable. Se desmantelan las jerarquías y cada bailarín tiene la tarea de crear la danza a través del encuentro con los otros en el momento de la danza misma. A Anna Halprin le interesa crear estructuras de improvisación para las performances y sostiene en su trabajo la importancia de desarrollar conciencia cinética y de ampliar el espectro de movimientos posibles para la danza. Ve en la improvisación una vía de desarrollo tanto artística como personal. Afirma que se vuelca a la improvisación para descubrir cómo se mueve un cuerpo y no necesariamente un bailarín. Otro modo de democratizar la disciplina. La disciplina. Estos son algunos ejemplos de cómo la danza se ha relacionado con esta idea entendida o conocida como improvisación y alojada en nuestros cuerpos como goce, disfrute y espontaneidad. Sin embargo, un profundo análisis desde el surgimiento registrado en la historia, quizás no tan expuesta en los libros, dan cuenta de que la improvisación es un estudio acucioso en donde poner al cuerpo en un estado, ya sea de alerta, disponible, presente, en potencia, etc., resulta ser más complejo de lo que entendemos. Y saber además que ese estado de potencia nos conduciría a un camino de transformación y de experimentación escénica es algo difícil y que reafirma el interés porque este método se ha entendido no solo como una herramienta creativa y compositiva, sino más bien una forma de hacer obra, de hacer ejercicio y de performatear hasta la vida misma. Las décimas de nuestras abuelas, los cantos y bailes alrededor de un fuego fundan esa noción vital, impulsiva, que conduce al movimiento espontáneo y desde ahí todo su espectro es infinito. En este estudio me he encontrado durante los últimos años y en este proyecto se va concretando en ideas más claras
Me acompañan en este camino Daniela Palma, artista, docente, pedagoga en danza y performer, con quien dialogo desde nuestra juventud, 18 años, universitaria, sobre procedimientos que acá se despliegan. Daniela Cabrera, también integrante del equipo, investigadora en este proyecto que se integra a raíz del grupo de estudio que coordino sobre teoría y referentes para las artes escénicas, artista corporal, con formación académica en actuación teatral, mimo corporal dramático y danza contemporánea en la Escuela de Danza de la Universidad de Chile. Javier Domínguez, artista visual, performer y crítico de arte, posgrado en máster en artes plásticas, máster en historia del arte y ligado a la práctica cotidiana de la performance y la danza contemporánea. Contamos además con la hermosa asesoría de Lorena Hurtado, licenciada en artes, con mención en danza y profesora en danza de la Universidad de Chile, con magíster en estudios culturales de la Universidad Arcis, bailarina, docente, coreógrafa, investigadora y gestora cultural. En difusión y publicidad, nuestro querido Rodrigo Leufuman, publicista, escritor, guionista, amigo personal. La colaboración en redes sociales de Jocelyn Faúndez, magíster en educación con mención currículum y comunidad educativa, profesora especializada en danza y licenciada en artes con mención en danza de la Universidad de Chile, docente, ayudante de la asignatura de teoría y prácticas contemporáneas 1 y 2. Y además contamos con la generosa y hermosa colaboración del sello musical independiente 1111 y el ensamble Chatarra, quien nos proporciona su música para el montaje de nuestro material audiovisual, que era lo que estábamos escuchando en un inicio. El proyecto actual consta con diversas actividades, basándose mayormente en la investigación teórica y reflexiva sobre antecedentes históricos y actuales con respecto a la improvisación como procedimiento artístico y creativo, desarrollado en profundidad por diversos artistas nacionales e internacionales. Además, cuenta en su desarrollo con actividades abiertas a todo público, en donde se comparten materiales generados a partir de la presente investigación y un laboratorio práctico, en donde un artista comparte su metodología de trabajo desde la práctica escénica en improvisación. El resultado de esta investigación quedará archivado en un librillo de libre acceso y un canal de YouTube en donde se expondrá el registro documental de entrevistas a investigadores y artistas que cuentan sobre sus métodos de improvisación, generando así el primer archivo de este tipo a nivel nacional. Eso me vi un poco rara hablando tanto sin poder mirarles, perdón. Le cedo la palabra a mi compañero Javier, quien va a estar guiando el encuentro de hoy, moderando, exponiendo algunos conceptos de trabajo que hemos estado indagando y que además nos va a presentar, como corresponde, a nuestro querido invitado de hoy. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches, Roger. Y buenas tardes y buenas noches, o buenas tardes solamente a todos y a todas los presentes. Es un verdadero placer tenerlos acá. Un honor también. Veo que somos 75 personas, bastante intimidante, sobre todo porque uno no tiene como mucha facilidad a hablarle a una pantalla. En todo caso, digamos, no delante de tanta gente. Bueno, la jornada de hoy se va a dividir en dos partes. Por una parte, tenemos una pequeña presentación de unos 30 minutos que más o menos nos pondría al corriente, digamos, de nuestro punto de investigación hasta la fecha de hoy, más o menos cómo los hemos ido llevando, pero referido solamente a la cuestión de la política y del arte y de la improvisación, y esto en relación al trabajo mismo que hemos ido llevando, que hemos llegado hasta ese lugar de alguna manera. Hay algo en la improvisación que se declama de la política. Pero me parece que también es un momento bien especial para hablar de estos temas, por no solo lo que está pasando en Chile, sino en todo el mundo. Y para la ocasión tenemos, bueno, además la oportunidad y el honor de entrevistarnos un rato con Roger Bernat. ¿Cómo estás ahí, Roger? ¿Todo bien? ¿España? Sí, todo bien, gracias. Entonces, me gustaría presentarte ahora y luego continuar con la ponencia. Y luego con una entrevista, no sé si qué te parece, si lo hacemos de esa manera. Os sigo. Pues, bueno, Roger Bernat es artista de origen catalán,
Hizo estudios de pintura y de arquitectura para luego acercarse más tarde a la dirección y a la dramaturgia. Se graduó en el Instituto de Teatro de Barcelona en el 96, y desde el 97 y hasta el 2001 dirigió el Centro de Creación para las Artes Escénicas y Visuales de Barcelona. Ahora, desde el 2008 vemos un conjunto de obras que nos interesan particularmente. Voy a hablar de unas poquitas y las voy a describir rápidamente, solamente para dar el tono de la discusión. Estamos pensando, por ejemplo, en Domini Public, 2008, o la consagración, una relectura de la consagración de la primavera de Pina Bausch en 2010, entre otras. Obras en las que, ya sea en salones abiertos o en espacios públicos, los asistentes a los supuestos espectáculos reciben consignas a través de auriculares que les permiten ordenar el espacio con el uso de sus cuerpos. Se trata de un teatro, si pudiera llamarse de esa manera, sin actores, en el que, sin embargo, se da cuenta de una visión que sobrepasa largamente el cuadro de la escena para situarse dentro de una situación que es de alguna manera vaciada de todo artilugio estético, para dar cuenta justamente de una experiencia estética. Otras obras como Please Continue Hamlet en 2011, en las que el artista crea con la ayuda de un verdadero tribunal español, que bueno, luego se pasó en otros países, un juicio al conocido personaje de Shakespeare, Hamlet. Entonces la sala tendrá que saber si el torturado personaje es culpable o no del asesinato de su tío. Se trata de poner en un mismo lugar a verdaderos jueces, quienes dirimirán sobre la culpabilidad o la falta de culpabilidad del acusado. También hay actores profesionales que defienden o acusan, y también una parte del público es compuesto por 12 personas que integran el público, quienes además dirimen sobre el resultado final. En 2014 muchos de ustedes deben acordarse, deben haber participado además de una obra de Roger, que es El desplazamiento del Palacio de la Moneda. ¿Alguien que levante la mano? ¿Participaron algunos o no? Yo sé que hubieron gente acá presente que estuvo en todo caso. Bueno, la obra en cuestión es una maqueta del Palacio de la Moneda que es transportada por asistentes, digamos, desde el lugar de la moneda hacia lugares, digamos, empobrecidos de la capital. La obra en sí es prácticamente una manifestación política, que es de alguna manera un hecho polémico, potente, teniendo en cuenta no solamente que representa la Casa de Gobierno, sino también, digamos, que hace eco a la memoria histórica de Chile, el dramático bombardeo de la moneda en el 73. En el 2017 presentan la Documenta 14, The Place of the Thing, que es una de las últimas obras, bueno, han habido otras, pero de que nosotros en todo caso tratamos en nuestro trabajo, que condensa desde nuestra mira un conjunto de, digamos, de conceptos que son desarrollados en el teatro en una instalación. Y actualmente está presentando, hace algunos días me parece, ENA, en los servidores del Teatro Sonac. Es una obra que consiste en un robot inteligente con el que podemos comunicar. Está aprendiendo en este minuto de nosotros el robot. Podemos ir las 24 horas del día. Les dejo el link en la descripción. De todas maneras lo puse en la página Facebook, así también pueden ir a visitarlo ahí. Sonac.ic. Entonces, bueno, agradecerte tremendamente, Roger, que puedas participar de esta jornada. Es un verdadero honor el que nos haces. Les propongo entonces pasar un poco a lo que tengo preparado, digamos, para hoy, que es un rendido de estudio de hasta dónde estamos en este minuto con la Bueno, en esta pequeña ponencia nosotros quisiéramos poner en relieve algunos puntos de la investigación y dar a conocer algunos de los caminos teóricos tomados para poder entender el surgimiento de la danza improvisación en un plano interno a la creación artística. Este camino nos ha llevado inevitablemente a encontrarnos con autores que han sido capaces de pensar la cuestión del arte desde distintos puntos de vista, y que al hacerlo han debido introducir la cuestión de la política como forma intrínseca a la creación, al menos en lo que respecta a la época moderna, o desde la época moderna, digamos, viendo esta característica es posible verla hacia atrás.
Lo que expondremos hoy tiene que ver con una cuestión que en principio parecería externa y que sin embargo a lo largo de nuestro estudio se ha vuelto cada vez más inherente a nuestro tema. Nuestro tema es la improvisación, entonces el tema de la política finalmente entró casi porque sí, digamos, porque estaba ahí. No daremos conclusiones sólidas, tampoco se trata de un resumen, ¿ya? Lo que yo hice fue sacar parte de este estudio para poder presentarlo referente a este tema, para poder introducir de alguna manera la entrevista con Roger. Eso. Entonces, nuestro punto de partida fue efectivamente la pregunta evidente cuando se hacen este tipo de estudios sobre la danza improvisación. ¿Qué es la danza improvisación? La pregunta en sí, aunque parezca sencilla, es más compleja de lo que parece. Porque al menos a simple vista dos interrogantes se desprenden de la pregunta. En primer lugar, se hace referencia a la danza y en segundo lugar a la improvisación. Y como no soy una persona de muy buenas costumbres, voy a empezar por el final, por la parte de improvisación, ¿ya? Es quizás la primera vez que el primate bajara de los árboles dejando sus costumbres herbívoras para batirse en plena sabana con los carnívoros, y en la que tuvo que levantar un bastón que le sirviera de arma, que Stanley Kubrick por ahí inmortaliza en una escena inolvidable de la Odisea 2001, improvisa quizás por primera vez sin darse cuenta, marcando el destino de la humanidad entera. El lenguaje, ese libre flujo de sonidos y conceptos que nos posibilita la comunicación cotidiana, es en sí mismo una manera de improvisar en el sentido profundo de la palabra. La escritura misma podría ser considerada de alguna manera también una forma de improvisación lentificada. Entonces, la improvisación de alguna manera ha sido parte de nuestras formas de hacer y ha sido también parte de las formas de hacer en el arte, ¿ya? Ahora bien, ha sido parte de las formas de hacer en el arte quizás de una manera metodológica. Sin embargo, habría que preguntarse también por la segunda cosa, que es la pregunta de la danza, ¿ya? Ya en este punto podría parecer necesario preguntarse sobre la naturaleza, eso, qué es lo que es entonces danza y luego qué es lo que es el apellido improvisación. Pero el problema con esto es que para poder hacerlo habría que elaborar una definición de lo que es la danza, para luego adjuntarle el apellido. Podríamos estar quizás de acuerdo con señalar que la danza es cuando menos el movimiento de un cuerpo en el espacio. Es indudable, sin embargo, que dicha definición en sí misma es incompleta. Correr para alcanzar el metro, por ejemplo, es un movimiento y no por tanto significa danza. Entonces, pero más aún preguntarse por la naturaleza de la danza es desde ya un error, pues en primer lugar, nunca podríamos encontrar una definición suficiente que pudiera abarcar de alguna manera todo lo que ha sido, es y será la danza. Entonces siempre estaríamos cortos para poder referirnos a esto. Entonces la cuestión se vuelve más compleja aún si pensamos que la danza es una forma de arte. Nuevamente caeríamos en la problemática de la definición, tratando de definir qué es arte. Entonces, de alguna manera, esta primera pregunta inicial que nos hicimos para poder responder al estudio que estamos haciendo, nos lleva a preguntarnos sobre una cuestión que es no tanto qué es la danza, sino cuándo hay danza. Entonces, cuándo hay danza, pero además cuándo hay danza de improvisación. Esto significa cuándo la danza accede al estatuto de arte, pero sobre todo cuando algo tan extraño como la improvisación puede acceder también. Si se dan cuenta, la pregunta entonces sobre qué es la danza no tiene un sentido útil para el pensamiento. La búsqueda de una respuesta de alguna manera solo nos dejará un estrago dogmático de una definición que ella misma solo serviría, en el mejor de los casos, a producir obras coreográficas que invaliden esa misma definición. La pregunta apropiada nuevamente es cuándo hay danza y a partir de ahí, ¿en qué momento la improvisación logra entrar en esta definición? Esta segunda pregunta, aquella que hace referencia a cuándo hay danza, tiene que ver con una dimensión social del arte y la respuesta deja de tener un sentido esencialista posicionándose más bien sobre
cuáles son las condiciones que lo permiten. Ojo, cuando estamos hablando de danza, acá estamos hablando de arte, digamos, en este caso en particular lo estamos utilizando de la misma manera. Nuestros estudios de la danza, porque efectivamente luego vamos a aplicarnos a esa cuestión. Pero lo que estoy diciendo se aplica, digamos, al conjunto de las artes. Entonces no vamos a hacer un recorrido sociológico sobre esta cuestión, por cuestiones de tiempo, quizás podamos tratarlo en nuestro texto. Pero esta pregunta necesaria a la reflexión es ella misma una pregunta que se hace, ojo, al interior de la proceduría estética misma. Entonces, no es algo que estamos haciendo desde ahora, o que podamos hacer hacia el pasado, sino que al parecer la misma creación estética en algún momento se hace esta misma pregunta, y empieza a producir obras a partir de esta pregunta. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es una pregunta sobre la pregunta, en el fondo. ¿Por qué tal pregunta apareció, en el fondo? ¿Por qué la pregunta sobre los modos de producción de la danza apareció? Entonces me voy a dar una pequeña vuelta por una cuestión del cine, antes de atacarme a la pregunta concreta. Es muy difícil hoy en día imaginar el impacto de los medios de reproducción industrial de la obra de arte, como es el caso del cine o la fotografía, y del impacto de estos medios sobre las sociedades modernas. La invención de la prensa, por ejemplo, de Rodillo, está fuertemente ligada a la masiva alfabetización de las sociedades. Por ejemplo, solo por dar un dato, en Francia pasó del 10% de la población alfabetizada al 60% en 20 años, 27 años. Los programas de enseñanza iban desde la alfabetización hasta cuestiones relacionadas a las ciencias naturales y la física, pero este masivo acceso al conocimiento a principios del siglo pasado trae como consecuencia un sinfín de reacciones de las partes de los poderes establecidos. Pues no solo hay más gente capaz de leer, sino también hay más material de lectura. Entonces la pregunta que se hacían es, ¿quién controla, digamos, lo que se imprime? Dentro de este clima de desconfianza de los nuevos soportes masivos, la aparición del cine cae verdaderamente como un polvorín en medio de un incendio. No solo comenzará una gran tradición de censura, sino que el aprendizaje mismo comienza a ser pensado a través de la imagen. Tanto es el caso que en los años 20 años después de la invención del cine, por ejemplo, el Estado francés habría de prohibir al menos 145 películas. Es un dato monstruoso, no solo porque muestra una preocupación real de los poderes del Estado, como de la Iglesia Católica en este caso, sobre los espacios recreativos de principios del 1900, sino que además da cuenta de una inmensa producción de películas que apenas comenzado el siglo, sobre todo conociendo el inmenso costo de la producción de cada obra. Increíblemente, y a pesar de estos costos, la industria no solo desarrolla una gran cantidad de películas generando los gremios industriales con sus correspondientes mercados e inaugurando nuevas formas de explotación humana, evidentemente, sino que también obligarán a desarrollar los medios que harán posible su proyección a lo largo de toda Europa. Entonces un cine es demasiado caro, pero, digamos, habiendo un público joven, masivo y deseoso de ir a ver las nuevas sesiones, se forman a lo largo del continente agrupaciones, asociaciones vinculadas a federaciones, tanto de izquierda como de derecha, que sobre la forma de lo que llamaron en aquella época los cine club, en los que no solamente se ven películas, sino que también se conversa sobre estos temas, se conversa sobre problemáticas evocadas en la educación nacional, sobre la censura, hasta de cuestiones propiamente político-partidistas o simplemente estéticas, digamos. Entonces, esto solamente para dar una idea del poder que tuvo, digamos, estos medios al interior de las sociedades modernas, digamos, del principio del siglo pasado. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque en 1936 todo esto va a conceptualizarse con Walter Benjamin, que es el tema de nuestra ponencia. Hoy día estamos, quizás no lo dije, estamos hablando sobre Benjamin, Rancière, y sobre cómo la política y el arte, cómo la política se mezcla al arte, cómo funciona todo esto. Entonces, en 1936 Walter Benjamin da cuenta de una nueva técnica, de las nuevas técnicas industriales de producción, que llama de reproducción técnica de la obra de arte. Y es interesante ver cómo se desprende la política a través de la manera misma de hacer el arte, ¿ya? La manera de esta nueva forma, al parecer nueva en todo caso, de hacer. La prensa, el rodillo, la fotografía, pero por sobre todo el cine, dispositivos que, bajo el análisis de las preguntas que introducen en el campo de la creación, dan a Benjamin la posibilidad de notar un cambio sustancial en la cultura moderna respecto a épocas precedentes. Según nos cuenta el autor,
antes de la aparición de los medios de reproducción técnica y todavía más de la reproducción propiamente mecánica de la obra de arte, aquello que hace posible que una obra funcione es una función ritual. Las obras están ahí para ser vistas por los dioses, ¿ya? Esta idea no solo toca, digamos, las culturas antiguas, de alguna manera podríamos tomarlas para pensar, por ejemplo, los periodos clásicos, el enaltecimiento de los ideales de belleza a los cuales debería acomodarse el cuerpo, por ejemplo, representarían de alguna manera esta obra de la que nos habla el autor, en la medida en que se trata de consignas objetivas, prácticamente, o en el mejor de los casos, consensuales. Entonces esta función ritual da cuenta de una distinción fundamental entre dos cosas: el valor de culto de una obra de arte y el valor de exhibición. Entonces, para la obra premoderna, es la primera de estas modalidades las que predomina, el valor de culto. Las obras de arte no necesariamente debían ser mostradas, bastaba solamente con que los dioses pudieran verlas, pero sucede que cuando la obra de arte puede ser reproducida mecánicamente, lo que está en juego es, por una parte, el carácter de originalidad. Una fotografía de la Gioconda, por dar un ejemplo, aunque guarde cierta similitud con el original, no es la Gioconda misma. Pero además, en la medida en que es reproducción de obras puede volverse masiva, son las grandes masas las que tienen un objeto de contemplación, que es un objeto que dista esencialmente del original. Peor aún, se hace posible incluso que las obras de arte reproducidas se vuelvan en medida creciente la reproducción de obras, así lo dice Benjamin, de una obra de arte compuesta para ser compuesta en torno a su reproductibilidad. Es decir, que no tenga una función de reproducir algo del real, sino que produzca real ella misma. De esta manera, nos encontramos con que en todo este desastre introducido por los medios de producción, en las cuales empiezan a girar imágenes por todas partes, se pierde el original. Entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, buscar el original de un tiraje fotográfico? ¿Dónde está el original de una fotografía impresa en la prensa? ¿Es el autor el que decide? ¿Es el negativo de la imagen? ¿Es la imagen impresa? Etcétera. Lo que introducen los medios de reproductibilidad técnica en la obra de arte es la posibilidad de pensar la obra de arte por fuera de toda esencia, ¿ya? Y quizás por primera vez. Pues esta queda imposibilitada un origen certero y objetivo, tanto en su fabricación como en su concepto. Los medios de reproductibilidad técnica de la obra de arte son, por así decirlo, la caja de Pandora de la historia. Aquello que era bello, sagrado, y que por lo tanto tenía una reacción de existir por sí mismo, deja de tener un fundamento. Se abren las puertas a lo pagano, a lo fragmentado, a lo transitorio, a lo presente. Será necesario, esto de lo presente lo voy a especificar ahora, será necesario buscar los medios para dar cuenta de que algo que ya no es fundamentalmente artístico, esencialmente artístico, pueda ser una obra de arte. Entonces la propuesta de Benjamin es interesante, pues propone que, como ya no puede ser, no es necesario que sean los dioses los que estén ahí, esta, para existir como tal, debe ser presentada finalmente delante de un público, delante de las masas, dirá. Entonces será en definitiva el observador el que tome el rol principal en la producción, o en todo caso que tome un rol bastante importante en la producción de obras de arte. Pero si ahora es el intercambio dinámico que existe entre la producción de un objeto y su recepción, irremediablemente de lo que se trata es de pensar por una parte el dispositivo, pero por otra parte se trata de ver que inscrito en la esencia misma de la obra moderna está la política, digamos, está el disenso, ya no es más algo que se encuentra ahí, sino es algo de lo que podemos debatir. Entonces, Benjamin toma, por ejemplo, el caso del dadaísmo. Dice, la ensalada de letras del poema dadaísta da cuenta de un montaje cinematográfico. Las groserías y las onomatopeyas que lo componen hablan de la decadencia de un objeto que ya no es percibido desde un orden divino, sino rebajado al caos de lo pagano. Solo en función de una sola cosa, generar, por los medios que sea, de la pintura, de la literatura, un efecto en el público. Se trata de hacer lo que hace el cine, digamos, pero por medios de la pintura. Es muy bonito como lo dice. Dice, con los dadaístas la obra de arte dejó de ser una visión cautivadora o un conjunto convincente de sonidos y se convirtió en un proyectil que se impactaba en el espectador. Entonces, esta noción de obra en relación a un público es necesariamente un cambio en la pregunta misma que hace posible el reconocimiento de la obra como tal.
Ahí donde los dioses, o lo que para el caso es lo mismo, los estereotipos de belleza, hacen ley, dando a conocer su esencia en el terreno de la obra de arte surgida de la crisis impuesta por el cinematógrafo, hace que el conjunto de las artes estallen de alguna manera hacia el receptor. Ya no más los ideales, sino la política, ya no más los dioses, sino la política. Es necesario saber cuándo hay arte, y la respuesta es cuando la obra es presentada a alguien. Se inaugura entonces un proyecto artístico de la modernidad, según Benjamin, uno que dará cuenta de la recepción de la obra de arte y que abordará con más conciencia que cualquier otro momento histórico el desarrollo de un público. Es en ese proceso en el que ha sido menester de construir todos los mitos que hacen de la obra tal cosa, que las artes han sido capaces de producir un universo en el que la improvisación se inscribe como soporte. ¿Ya? Estamos pensando de lo pagano, lo transitorio, lo presente. Obviamente esto no cae inmediatamente a principios del siglo, pero se puede hacer un lazo, pienso que es posible hacerlo, pensamos que es posible hacerlo, que liga, digamos, toda la producción moderna hasta el desarrollo más tardío de después en lo que llamamos las post-vanguardias, sobre el desarrollo de la improvisación. Pero esto ya estaba anclado. Entonces, es quizás posible hacer una lectura de Benjamin, esto nos interesa, que nos ligue, digamos, que logre hacer el paso entre esta producción moderna primitiva, por así decirlo, hasta una producción moderna tardía sin que haya un quiebre. ¿Ya? No es el único. Me parece que de alguna manera otro pensador, en este caso francés, da cuenta de algo similar sobre esto que es Rancière, y del cual hablaremos un poquito también, quizás con menos detalle. Entonces la política parece intrínseca a la obra de arte moderna desde la perspectiva moderna, no tanto por lo que la obra en cuestión diga de la realidad, no es lo que está representando lo que interesa, sino por la forma de la validación a la que está sujeta. Esta cuestión también está presente en el trabajo de Rancière, pero por motivos distintos. La obra de arte es política porque, para Rancière en este caso, estoy pasando al otro tema, porque es capaz de hacer un reparto de lo sensible. Este es el concepto central de Rancière, que hace que la política esté inscrita en el corazón mismo de la producción artística, de una manera un poquito distinta, aunque quizás seguida de lo que está hablando Benjamin. Se trata de un sistema de evidencia sensible que al mismo tiempo hace, esta es la descripción que da Rancière sobre el reparto de lo sensible, un sistema de evidencia sensible que al mismo tiempo hace visible la existencia de un común y los recortes que allí definen los lugares y partes respectivas, fundada en el respeto de los espacios que se ofrecen a la participación. ¿Ya? Entonces, como el arte es capaz de mostrar, es capaz de dar cuenta de aquello que es visible o invisible, y en la medida en que puede elaborar el espacio común a partir de esta capacidad, es intrínsecamente político. Puede siempre hacer común aquello que está determinado a no serlo. No nos extenderemos más igual sobre este tema, bueno, principalmente por razones de tiempo, pero quisiera ver otra cuestión en realidad que nos parece bastante importante en el momento de ver el trabajo de Rancière y de las conclusiones que obtendremos. Esto es la posibilidad de un arte propiamente crítico, más allá de la crisis de la crítica a la que ha llevado el camino del arte moderno. Es un poquito largo de explicar esta cuestión, pero finalmente nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que es el camino del cinismo, en el cual los artistas más críticos lo que están haciendo es producir con la crítica exactamente lo mismo que están criticando. Es un fenómeno, digamos, que es como el agotamiento de la razón. Por la razón, digamos. De alguna manera, el camino de este arte moderno que se ha ejecutado desde la mirada de un espectador nos ha llevado a relacionar la cuestión del espectador, esta es la crítica que elabora Rancière, a la cuestión de la pasividad. Entonces, habría habido pasividad, relacionamos, digamos, sin darnos cuenta, pasividad con el hecho de ser espectadores. Pasividad que no es necesaria, no es necesario observarlo de esa manera, y que sin embargo ha hecho correr ríos de tinta en el terreno estético y en la creación propiamente tal. Para dar cuenta de este problema, el autor se pregunta algo que a nuestros ojos es fundamental, que es, ¿no será que el hecho mismo de creer
y de crear a partir de la idea que el público está sujeto a pasividad, aquello que produzca esa misma pasividad, estoy interpretando la pregunta de Rancière, es bastante más larga. Entonces Rancière trabaja con un modelo pedagógico para dar cuenta de cómo poder salir de esa encrucijada, que es la idea del maestro ignorante. ¿Qué es el maestro ignorante? Es aquel que enseña, resumo, un proceso de aprendizaje más que un saber. La cuestión del saber es importante, pues para Rancière el saber no tiene nada que ver con la verdad del objeto de saber, sino solo con el poder. El maestro que busca emancipar a su estudiante es un maestro que se reconoce a sí mismo fuera de un saber para hacer el traspaso de este método, por así decirlo, para que el estudiante aprenda por sí solo. Establecer de antemano la pasividad del espectador es en ese sentido hablar desde un saber. Si debiéramos acordar credibilidad a si debiéramos acordar credibilidad a esto que en este momento estamos evocando, que pareciera una analogía, debiéramos creer que el arte no debiera movilizar al público, es decir, hacerlo activo, sino reconocer de antemano la actividad propia del espectador, el que produce, al tiempo que observa sus propios criterios a partir de lo que ha visto antes a través de la comparación, a través de la traducción de los signos. Me quiero detener ahí con Rancière. Entonces me parece que de alguna manera, si bien no es lo mismo, y él mismo ni siquiera está de acuerdo con Benjamin, hay algo que se extrae y que de alguna manera puede ser pensado como una consecuencia, digamos, de esta cuestión. Pero a mí me gustaría evocar, ahora sí para terminar, quisiera traer a colación uno de los pasajes que me han parecido uno de los más bellos en los libros de Rancière. Aparece en El espectador emancipado, en el que Rancière nos cuenta cómo fue que se encontró leyendo un intercambio de cartas de obreros a principios del siglo pasado a fin de ver este intercambio de condiciones de vida de los obreros y eventualmente la conciencia de clase, ¿no? Rancière igual, 1960, Francia, movimiento, digamos, por todas partes. Vamos a tener el 68, el mayo del 68 por acá. Se encuentra con algo que, sin embargo, da cuenta de una sensibilidad propia del autor que no es posible dejar de lado y que, a mi parecer, tiene bastante que decir. Entonces, Rancière dice que este intercambio de cartas habla de los ratos de ocio. Los obreros intercambian sobre sus paseos de domingo, sobre las tardes de dominó, etc. Nada en estas cartas habla de lo terrible del trabajo ni del nivel de conciencia de la lucha de clase que los obreros tenían. Entonces Rancière nos dice, los obreros eran ellos espectadores, tanto como lo somos todos nosotros. Entonces quizás, más que querer convencer con nuestro trabajo artístico del peso de la dominación, quizás se trate simplemente de poder vivir simplemente por otra cosa que la dominación. ¿No? Se trata de vivir otra cosa de la dominación. Esta historia, o sea, hacer otra cosa. Esta historia que nos cuenta da cuenta de alguna manera de una función de un arte político después de la crisis de la razón crítica y los desmanes esquizofrénicos a los que nos ha llevado, y es el de ver al arte como una suspensión, un lugar otro, pues esta suspensión es ya un cambio en el reparto de lo sensible. Dicho de otra manera, la función del arte es justamente la de no tener función. Les agradezco la escucha. Les propongo entonces pasar a la entrevista con Roger. Roger, ¿qué pasó? ¿Estás por ahí? Estoy aquí. Estás acá. Entonces les propongo pasar a la entrevista con esta introducción que ha sido parte del trabajo. Es una pequeña parte del trabajo que estamos haciendo. Nosotros hemos investigado sobre todo me mandaron ahí un bravo, muchas gracias. Hemos estado investigando sobre
cómo poder hacer estos lazos que acá parecen un tanto artificiales, pero que de alguna manera en la historia de la danza o de las artes igual puede unirse, así que esperemos que puedan encontrar todas estas reflexiones en el texto que estamos preparando para ustedes, y será, como decía Cherry, distribución gratuita. Ahora, aprovechando que somos todos los que somos, bueno, la idea sería entablar esta pequeña entrevista con Roger porque nos da la impresión de que, digamos, de alguna manera todo esto que hemos estado hablando acá se encuentra en el trabajo de Roger. Hostia, qué ha sido... responsabilidad. Discutiremos ahí, veremos qué pasa. Entonces, bueno, es una entrevista, yo tengo acá preparadas unas preguntas, pero se trata también de improvisar. Y entonces la propuesta es, efectivamente nosotros vamos a empezar, pero de todas maneras, por favor no tengan miedo a escribir preguntas si es que las tienen en el chat de acá, vamos a estar leyéndolas a lo largo de este rato. Y ya, bueno, y más adelante, cuando terminemos, digamos, un ratito más, vamos a abrir de alguna manera también el espacio a que puedan hacer preguntas, si así lo desean, a Roger. ¿Empezamos entonces? Dale. Bueno, sí, mira, antes de empezar directo con el tema, bueno, está tu presentación del robot ENA, que está ahora en vivo, y bueno, de hecho dejo invitado a todo el mundo. Acabo de poner acá arribita, nuevamente lo pongo el link para que puedan ir a conversar con el robot. Sería interesante que pudieras contarnos un poquito, y bueno, también invitar aquí a nuestros invitados a ir a ver este trabajo, a interactuar con el robot. ¿Sería posible? Mira. Sí, de hecho, ENA es un bot que está alojado en una página web italiana, pero en un servidor de Tallinn, en Estonia. Y es un bot que, a diferencia de otros robots que están pensados para darnos información, para subirnos el ánimo, para vendernos viajes y cacharros, este bot solo está entrenado para conversar. O sea, está entrenado básicamente para hacerse pasar por un ser humano. Y los seres humanos básicamente nos distinguimos de los demás seres vivos en que nos pasamos el día haciendo teatro. Y eso es lo que hace ENA en la página web. Conversar con quien quiera hablar con ella por escrito. Ella solo se expresa en inglés, pero entiende cualquier idioma. Y está 24 horas sobre 24 conversando con la gente que pasa por ahí. La sensación que uno tiene conversando con ENA es una sensación bastante curiosa, y que tengo la sensación que es una sensación que como especie hemos ido perdiendo a lo largo de los últimos decenios, que es la sensación de poderse comunicar con un ente no humano. Yo creo que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos tenían una cierta comodidad a la hora de comunicarse con entes superiores, dioses, naturaleza, llámalo como quieras, incluso con objetos, pero yo tengo la sensación de que el empobrecimiento de nuestra cultura ha hecho que hayamos perdido el contacto con elementos no vivos y nos hayamos reducido nuestra comunicación a la comunicación que tenemos entre nosotros, seres humanos, que desgraciadamente es más limitada de lo que uno puede imaginar cuando se pone en contacto con ENA. Lo que pasa es que ENA no deja de ser una diosa que reproduce con bastante fidelidad nuestro universo, con lo cual pues las conversaciones que tienes con ellas son conversaciones tan absurdas y a veces banales como puede tener uno subido en el metro charlando con un desconocido. ¿Hasta cuándo va a estar, perdón, Roger, la hora? Hasta el 28 de este mes, hasta el domingo.
Bueno, en todo Sábado, caso, domingo. los 28 creo que es domingo, ¿no? Sí. En todo caso, bueno, los que tengan la oportunidad de ir a ver este trabajo, bueno, es un trabajo, una obra de arte tenemos, que tiene que ver de alguna manera con el teatro y que es bastante curioso, como decía Roger hace un rato, poder conversar con este robot y bueno, es algo verdaderamente a intentar. Entremos a lo... Entremos al trapo, va. A ver, dice, para nosotros una de las cuestiones que deja clara la idea del reparto de lo sensible es que el arte es capaz de hacer mover los esquemas impuestos, ya sea al interior como al exterior, si es posible todavía hablar de un exterior del arte, de la creación. Esto implica hacer mover los lugares del saber y lo que para el pensador francés de Rancière es lo mismo, los lugares del poder. No es posible dejar de notar que la cuestión del arte y del poder están estrechamente ligados y en definitiva sometidos a ciertos repartos de lo sensible, que habría que mover, remover o cuestionar. Esto es, digamos, el carácter del artista, el coreógrafo, el director y por supuesto, bueno, el espectador. Pero esto me hace pensar sin duda a una pequeña anécdota que tuvimos aquí mismo con el tema con comunicación. En el afiche inicial se hablaba de Roger Bernat como coreógrafo y escenógrafo. Y me escribió luego para decirme que en verdad quizás no poner eso. Me dijiste que quizás sería mejor marionetista, o en el caso de etiqueta, artista o dramaturgo. Entonces tengo la impresión que esta cuestión tiene que ver con esto que hablaba yo aquí arriba, sobre este reparto de lo sensible, es decir, de aquellos lugares de lo visible, los visibles, que tienen, quién tiene la palabra o quién no. ¿Hay algo de esto? ¿Podríamos encontrar algo de esto? Sí, pero vamos a precisar un poco más. Yo te dije titiritero más que marionetista. Ah, Yo perdón, creo que sí. al menos en España, el marionetista es la zona noble del titiritero, ¿no? Es el trabajo noble del titiritero. El titiritero, yo diría que es en la escala, en la particular jerarquía de las artes del espectáculo, es lo que queda más abajo. Y de hecho, en España, la extrema derecha ha usado desde hace ya unos años el término titiritero como para colocar a toda la profesión de gente que nos dedicamos al teatro como en un lugar de subalteridad que yo reivindico, como años hace reivindicó lo de palabras como el queer o marica bueno, todo este universo de palabras que han tendido a marginar una parte de la sociedad y que a raíz de unos acontecimientos de hace unos años en que un grupo de titiriteros hizo una obra de teatro en el que aparecía una mención a la banda terrorista ETA, aquello se convirtió por parte de la extrema derecha en una causa contra la libertad de expresión y por ende una causa contra todo el mundo del arte del espectáculo. Y desde entonces yo reivindico esa profesión e intento dejar a un lado la parte noble de esa profesión, dramaturgo, coreógrafo, que al final no deja de ser unas maneras de hablar de los que hacemos teatro como acercándose a la nobleza del poder, y reivindico el lugar más bastardo de la creación que asocio al titiritero y a estos personajes que poco tienen que ver con las fuentes del poder. O sea que sí que hay ahí en esa decisión hay una necesidad de recolocar la manera en que interpretamos la realidad y por tanto un nuevo reparto de lo sensible para volver a Rancière. Sí, y justamente
pregunta que iba a hacerte luego era por qué titiritero, pero bueno, creo que ya está claro, me imagino que tiene que ver... me imaginé en un principio que tenía que ver un poquito con esto, pero me pareció que también tiene que ver, pensé en algún momento que tenía que ver con la cuestión de los gremios. ¿Por qué? Pues, no entendí. ¿Por qué? ¿Por qué? Te preguntaba por qué. Sí, porque bueno, porque me dijiste, bueno, si lo pones de esa manera se me van a tirar encima como para decirme, no, no eres un coreógrafo, no eres un... No, no, y de hecho mi formación no es una formación ni de escenógrafo ni de coreógrafo, tengo una formación de escuela de teatro y yo cursé dramaturgia, dirección, como se suele llamar, pero para nada tengo una relación con la danza de espectador, no como creador. No me siento para nada cercano a eso. En este sentido redunda la cuestión del artista, digamos. Sí, lo que pasa es que es muy difícil ser artista, ¿no? Se hacen piezas de arte, pero ser artista es una cosa como pesada y un poco de modé. No, creo que no, que es un término muy difícil de sostener. Como se sostiene mal la misma idea de una facultad de arte, ¿no? Sí, se enseñan técnicas, se enseñan procesos, procedimientos, pero hay otra cosa que es algo que está en mano de todos y que cualquiera puede de repente en un momento dado generar algo de una belleza excepcional sin tener por ello ningún tipo de conocimiento de una técnica artística determinada. Claro, pero sin embargo, esto mismo que me da la idea de que lo que hemos estado tratando de hacer en los últimos 50 años, por lo menos, es justamente salirnos de Bellas Artes para poder entrar, digamos, a un mundo de la creación en el cual justamente no sea necesario, digamos, saber algo para hacer algo. No sé si estás de acuerdo con algo por el estilo. Pero fíjate que ahí hay una contradicción. Ha sido directamente proporcional la necesidad de huir de las técnicas a la necesidad de erigirse en artista. Es decir, cuanto menos técnicas controlas, más artista te declaras. O sea que hay una contradicción en esta huida de los saberes, ¿no? De los saberes específicos. Porque al no tener ese capital, capital que finalmente genera unos beneficios en el artesano que conoce las técnicas, al no tener ese capital uno necesita encontrar un lugar en la sociedad sencillamente por llamarse de una manera determinada. O sea, se podría decir que hemos pasado de una economía productiva a una economía financiera, donde ya no se trata de lo que uno produce, sino que se trata de lo que uno dice que produce. Se trata de poner un precio que no tiene nada que ver con el valor de uso a unos objetos, a unas ideas, a una serie de cosas que luego todos aceptamos en esta profesión de locos en la que estamos, que pueda costar millones de euros. Totalmente fuera del valor razonable que uno le puede dar a cualquier objeto. Sí, tiene sentido. Bueno, es un poquito lo que me da la idea que esta misma cuestión está al interior de una crítica que hace Rancière a la cuestión a la crítica de la crítica. La crítica como que se volvió loca, entonces aparecen cosas tan raras como lo que en crítica de arte se llama el cinismo, que es justamente, como decía hace un rato, artistas que producen aquello mismo que critican, no sé, por decir una tontera, tomar un avión para mostrar cuánto contaminamos. Tiene que ver con... mira, hay...
Mira, a nosotros nos ha dado la idea de que tu trabajo pasa de alguna manera por cuestionar los espacios dados al teatro en el sentido de emanciparlo de los límites impuestos a la creación. De alguna manera hay un reparto de lo sensible en todo esto. El concepto de teatro en el que trabajas parece bastante más amplio del que nos esperábamos. Te lo digo por la última entrevista que tuvimos juntos. De todas maneras, habría un teatro ahí afuera, digamos. La vida sería un teatro. En esta entrevista que nos diste hace algún tiempo, que saldrá, digamos, publicada más adelante en este proyecto, hablamos largamente sobre la cuestión que nos parece fundamental y que tiene que ver con la improvisación. De hecho, Roger, toda la idea de esta entrevista que te estamos haciendo acá aparece de algo que apareció en aquella vez que para mí no deja de tener un interés fundamental. Y dijiste en aquella ocasión que la improvisación no existe en un sentido completo si lo estoy improvisando, si no se logra salir del script que todos hemos escrito, el script socialmente impuesto y que llamamos real o realidad. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Sí. Entonces, la primera pregunta, bueno, me gustaría hacerte igual una pregunta teórica, y es de saber si reconoces tú una diferencia entre estas dos ideas de real y de realidad, ¿ya? Y en segundo momento, nos parece interesante poder hablar de este script en un momento histórico bien particular, que es justamente el que nos toca con una singularidad bastante, bueno, ¿no? Pandemia, todo el mundo encerrado, y bueno, digamos, parece una realidad que parece dar cuenta de una ruptura de lo socialmente determinado para pasar a algo, otra cosa. En la entrevista tenías una mirada más bien pesimista al respecto, recuerdo. Y sin embargo, este script parece haberse, digamos, quebrado de varias maneras, de todas formas. Entonces, en esta medida, digamos, en esto socialmente roto que ha pasado, ¿cómo piensas que podríamos abordarlo? ¿Tiene sentido hablar de improvisación? Y si fuera el caso, ¿en qué término? Entonces, la primera pregunta teórica, si reconoces una diferencia entre real y realidad, y la segunda que tiene que ver con esto que estábamos hablando en la otra ocasión. Respecto a la primera pregunta, la verdad que prefiero que la responda Lacan. No me quiero meter en esos barrizales. Y respecto a la improvisación, yo tengo la sensación de que no existe la improvisación. Que tenéis un duro cometido con vuestro trabajo, porque la improvisación, y sobre todo en el ámbito del teatro y danza, es un territorio plagado de malentendidos y de apriorismos que hacen que uno entienda, yo qué sé, por ejemplo, que la improvisación genera más libertad en el intérprete o en el espectador, que la improvisación es un espacio donde encontrar cosas inesperadas. Yo no creo que nunca nadie haya encontrado nada en la improvisación, y te diría incluso que en los propios movimientos sociales la improvisación siempre ha sido terrorífica, y sin ir más lejos, la propia Revolución Francesa, al ver insoportable e imposible de imaginar la posibilidad de darle vuelta al poder establecido, al poder monárquico, tuvo que ir a buscar sus raíces en la República del Imperio Romano, porque en algún lado tenían que tomar inspiración para decir que aquello que estaban haciendo no era una locura, sino que era algo que se sostenía por la historia misma. Y a mí, yo tuve la fortuna de estar el año pasado en Chile durante las revueltas que hubieron en el mes de octubre y noviembre, me parece que era. Era evidente que los lugares que se escogían para salir a manifestarse eran lugares que la historia ya había sancionado como lugares legítimos para la manifestación ciudadana. Entonces, hay cosas que
se improvisan cosas, sí, pero esas improvisaciones enseguida tienen que engarzarse en un relato. En el ámbito de las artes escénicas, eso, antes hablabas, por ejemplo, de Steve Paxton. El Contact Improvisation, aun siendo uno de los grandes hitos de la danza del siglo XX, tiene, como el teatro de la época, puntos ciegos importantes. Primero, su incapacidad de entender el cuerpo como un cuerpo deseante. En un Contact Improvisation, la erección es un anatema. Es decir, si alguien siente una pulsión sexual en una sesión de Contact Improvisation, esa persona es echada de mala manera de la sesión, como ocurría en las sesiones de improvisación y en las fiestas orgiásticas del Living Theater. Y no solo eso, sino que en estos espacios también quedaba fuera en un punto ciego la confrontación que se establece entre los seres humanos. Encima de las esterillas, el Contact Improvisation, en esa fusión amorosa que podríamos decir por los años en los que se dio, que era como la resaca del mayo del 68, se intentaba reproducir esa borrachera de amor universal, pero no sexual, que de alguna manera se preconizaba en el mayo del 68. Pero ni el amor universal existe, ni el cuerpo humano es no deseante, es asexuado. Por tanto, incluso en los espacios donde la improvisación ha sido como estudiada con más detalle y con más cariño, podría decir, incluso en esos espacios habían grandes contradicciones que no se resolvían. Entonces, yo diría que la improvisación es un lugar donde encontrar los automatismos. La improvisación es el lugar donde darse cuenta que uno no improvisa, que uno repite. Lo que pasa es que la diferencia entre repetir un guión aprendido, como hacemos habitualmente en teatro, y repetir un guión grabado a fuego en el subconsciente, es que el primero uno lo puede cambiar. El segundo, como está grabado a fuego en el subconsciente, uno lo repite pensando que está inventándose una gran manera, por ejemplo, de tener una relación amorosa con una persona. Nuestras relaciones de pareja no dejan de ser fruto de las relaciones de pareja que hemos visto no solo en nuestras familias, sino en el cine de todo el siglo XX. Entonces, pretender que estamos inventando algo, improvisando nuestra relación de pareja, no deja de ser una manera de cegarse ante la evidencia de que este tipo de cosas no se improvisan. Y que en todo caso, si las queremos improvisar es para darse cuenta de lo malos improvisadores que somos. Es interesante porque, de todas maneras, desde esa misma perspectiva, la pregunta que cabría hacerse es, claro, pero de todas maneras las cosas cambian. Entonces, ¿qué es lo que posibilitaría ese cambio? Sí, eso es bonito. Y de todas maneras las cosas cambian. Pero ¿no tienes la sensación de que las cosas cambian inevitablemente por una parte, pero por otra parte porque alguien las hace cambiar? Y yo creo que las hace cambiar el no improvisador. El que es consciente de qué tipo de relación de pareja tiene y a qué tipo de relación de pareja aspira. Y incluso te diría, ¿y si aspira a una relación de pareja o aspira a una relación con otras características? O sea, Y de todas maneras, sea una relación u otra, es verdad, las relaciones cambian y se acaban. Por conscientes que sean o por inconscientes que sean. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos acá una pregunta de uno de nuestros del cuerpo presente, aunque Dani me parece, ¿no?
Dice, es una pregunta que en verdad no se me habría ocurrido, pero que es bastante interesante. Que no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Dice, desde tu posicionamiento como espectador de la danza, ¿por qué te interesó tomar la consagración de la primavera para concluir una propuesta creativa a partir de la obra? O sea, pero perdón, hablé un ratito sobre la consagración de la primavera, que es una obra de Stravinsky que fue hecha por varios artistas. En Chile tenemos uno también. Y Pina Bausch, además, y la obra de la que habla Dani acá, de la que pregunta, es una obra que Roger tomó para reorganizar a partir de su estrategia. Eso. Primero de todo, ¿por qué la versión precisamente de Pina Bausch de la consagración de la primavera? Primero porque a mí me ha gustado siempre mucho Pina Bausch, y en segundo lugar porque su versión era especialmente agónica, era especialmente violenta. Si recuerdas, por ejemplo, la versión de Bellar o la versión de Nijinsky, allí la confrontación entre los diferentes miembros de esa tribu era llevada más, por ejemplo, en el caso de Bellar, desde las unanimidades enfrentadas a las individualidades, y en cambio en Pina Bausch esa confrontación está mucho más atomizada, y yo diría que es mucho más sangrante. Y me interesaba, puesto que lo que yo proponía con la consagración era enfrentar al público a la necesidad del sacrificio. Era un sacrificio cómico, porque estar uno mismo bailando siempre es cómico a los ojos de los demás, pero para empezar, lo que uno sacrificaba era la comodidad del espectador. Uno tenía que levantarse y ponerse a brincar en medio del teatro. Y en segundo lugar, que había un espectador que al final de la pieza tomaba el rol de la elegida y acababa muriendo metafóricamente en mitad del escenario, como ocurría en las demás versiones de la consagración de la primavera. Y me parecía que para mi trabajo, que sobre todo trabaja el tema de qué hacemos cuando vivimos en comunidad, me parecía que era interesante plantear la cuestión del sacrificio tal y como lo había hecho Pina Bausch. Es una bellísima obra, Roger. En la misma entrevista en la que tuvimos nosotros, vuelvo, digamos, a mi script. Bien hecha, bien hecha. En la misma entrevista en la que tuvimos con nosotros, que tuvimos hace un tiempo, perdón, evidentemente preguntamos sobre el rol del arte en la política. Tu respuesta podría resumirse con la expresión que usaste aquella vez, que decía: la revolución no será televisada. Cierto es que el arte no es un lugar para armar una barricada, sin embargo, la pregunta puede referirse a una política propia de la creación. Entonces, ¿cómo abordas tú la cuestión de la política en tu trabajo? Yo tengo un cierto malestar en el ámbito de las artes escénicas, porque tengo la sensación de que las artes escénicas han malinterpretado cuál es el espacio reservado a la política en esas mismas artes. Porque tengo la sensación de que el teatro en los últimos años se ha tomado el lugar del espacio que tenía en nuestras sociedades la iglesia. El lugar en el que uno va a confesarse y va a ser absuelto de sus pecados. Hoy en día, la mayor parte de los espectáculos que yo veo en mi ciudad, en Barcelona, son espectáculos que están hechos con fundamentos políticamente muy bien intencionados, pero de tan bien intencionados se convierten en panfletos que
que el público solo tiene que ir allá a leerlos y después de leerlos a darse cuenta de que por el hecho de haberlos aguantado pueden formar parte de la sociedad bien pensante a la que aspiramos pertenecer como espectadores de cultura. Y yo siempre he tenido la sensación de que realmente el teatro debería ser un espacio de libertad, en el sentido de un espacio lo más diverso posible en cuanto a las voces que se escuchan. Y tengo la sensación de que el teatro se ha ido moralizando tanto que las voces han perdido diversidad, y ahora básicamente al teatro uno va a ver espectáculos de formación del espíritu nacional, formación del espíritu nacional progresista, pero de formación del espíritu. Y yo tengo la sensación de que uno debería ir al teatro a deformarse, no a conformarse o a confortarse. Es interesante. Claro, en el fondo, digamos, el arte que busca convencer convencería a los que ya están convencidos de alguna manera, ¿no? Y estamos hartos de ver estos espectáculos en el teatro. Espectáculos que no tienen ningún tipo de contradicción, de que no generan ningún tipo de conflicto al espectador. Que todos sabemos que el cambio climático es un desastre, todos sabemos que la colonización es uno de los males más grandes que ha sufrido Occidente en los 2 últimos siglos. Sabemos toda una serie de cosas, pero que tengo la sensación de que estas cosas las sabemos en tanto que ciudadanos, no en tanto que no deberíamos pretender que eso lo tuviéramos que saber también en tanto que espectadores. Sí. Chicos, chicas, abro el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, hay una pregunta de la Andrea. Me gustaría saber si la quiere plantear, Andreita. Me parece interesante generar ese debate porque también estoy en desacuerdo. Ya, bueno, la planteo, aunque la escribí igual, pero la leo entonces. La pregunta es, ya que Roger dice que la improvisación no existe, y eso indica para mí una idea de lo que sí sería improvisación, me gustaría saber qué sería improvisación para ti, Roger. Bueno, es que nos pasamos la vida improvisando. Y en los teatros sí, hemos usado mucho la improvisación para encontrar escenas y encontrarnos en las mismas salas de ensayo con materiales insospechados. Y me parece bien que así sea. Lo que pasa que muchas veces tengo la sensación de que se fía a la improvisación una incapacidad para el análisis y la toma de conciencia del espacio en el que estamos y de las relaciones que estamos teniendo. Me pregunto qué es lo que ha buscado el teatro en la improvisación, si no ha sido precisamente darse cuenta de que la improvisación no existe. No sé, ¿tú qué crees? Que vosotros que estáis pensando en la improvisación ya desde hace unos meses, ¿qué es lo que os ha parecido o qué es lo que el teatro ha encontrado de tan importante en ese universo, en ese lugar? ¿Alguien quiere responder? Perdón, pero esa pregunta es como para ustedes, ¿no? Como para... o para cualquiera. Voy a responder, Andrea. Yo por lo menos, porque también estoy investigando sobre la improvisación,
no la considero como algo relacionado a lo nuevo, necesariamente. O tampoco considero que la improvisación no tenga que ver con la repetición, por ejemplo. Ahora tampoco la he llegado a definir como también lo plantean ustedes en el equipo. Tampoco tengo la intención de definirla, pero como lo preguntaba porque notaba que en esas palabras había una certeza de que no es improvisación, entonces me preguntaba qué más había detrás de esa certeza. Pero Igual para mí, lo que... por lo menos para mí no se relaciona necesariamente con lo novedoso o con lo no repetitivo. Tampoco se relaciona con la espontaneidad, creo. Porque creo que la espontaneidad quizá no existe tanto. También por ahí quizás coincide un poco con esta idea que tú dices, pero creo que no se aleja necesariamente de la improvisación, o por lo menos no es mi idea la improvisación como algo nuevo, no sé cómo decirlo, pero que creo que es lo que tú estás diciendo un poco. Igual nos queremos referir a que el teatro ha tenido una necesidad durante el siglo XX, como en las otras artes, de generar sistemas complejos. Y los sistemas complejos, puesto que no se pueden definir de manera priorística, tienen un cierto grado de imprevisibilidad. Entonces, sí que es verdad que si tú quieres tener una masa de gente agitándose en el escenario, hay dos caminos: hacerlo a priorísticamente, decirle y dibujar el recorrido que tiene que hacer cada uno de los actores o bailarines, o puedes pedirles saltad y brincad por la sala hasta que os canséis. Seguramente sea mucho más rápido hacer lo segundo, y eso sí que podríamos llamarlo improvisación, pero yo creo que lo llamaríamos improvisación de una manera un poco engañosa, puesto que lo que estamos planteando es que la realidad muchas veces no se puede definir por los caminos de la predictibilidad, sino que hay que aceptar que hay muchas cosas que se producen guiadas por el azar, pero no por eso sin estar ligadas a una ley y estar ligadas a unas normas que generan una cierta previsibilidad. No sé si eso es lo que algunas veces ha hecho que se confundiera la improvisación con mecánicas de ensayo que huyen de este tipo de cadena jerárquica en la que una persona piensa y otra persona realiza, ¿no? Igual sí que es posible encontrar relaciones menos binarias en el trato entre intérprete y autor. Quizá por ahí podría ser. Rocío tiene una observación, no sé si quieres hacerla directamente tú o prefieres que la lea. Hola, bueno, aquí estoy. Hola a todas. Hola, ¿qué tal? Le voy a leer un poco y disculpen que no estoy con cámara, estoy en un caos, llegando de un viaje. Decía que para mí hay cosas interesantes de observar de la cotidianeidad en relación a la comprensión de la improvisación. Yo me dedico harto a la improvisación y me he preguntado mucho algo que entiendo que es lo que también están investigando, que es cómo salir de la idea de la improvisación como un hecho, solo como una herramienta para generar material o para volverse más creativa, para inventar nuevas cosas. Entonces, entendiendo que hay unos valores en sí mismo y que puede tener una noción de performatividad. En ese sentido, me voy a saltar, pero el contact tiene ese origen, y tiene un origen que es re brutal y físico, que yo no lo veo para nada naif en su salvajedad inicial. Quizás ahora estamos depurados y se confunden quizás asociaciones estéticas o convivenciales que se generan en los entornos, pero quería hacerlo, me puse a pensar en un ejemplo que siempre uso en clases, y que lo relaciono con lo cotidiano, que es como, y que me saca de esta idea de que improvisar es hacer cualquier cosa, o es una inspiración divina, o que no tiene norte.
y lo relaciono con la cocina. Cuando uno va a hacer una cazuela, por ejemplo, y le faltan ingredientes, uno improvisa. Pero eso no hace que al final de la cocina uno tenga un puré o un charquicán. O sea, cambias los ingredientes, pones otro, innovas, pero uno va hacia algún lugar. Entonces creo que la improvisación hablaba como un ente abstracto, claro que aguanta y uno se pierde, pero la improvisación, en ese sentido digo, no es cualquier cosa, uno tiene un fin quizás, es un fin expresivo, es un fin vivencial, o sea, es un fin creativo, es un fin convivial. Entonces, como que le falta quizás el apellido al cada vez que lo singulariza, desde mi perspectiva, para poder entender sus marcos. Y sus marcos, como decía Roger, como sistema complejo. Como que siento que ahí hay algo súper interesante, porque se ponen en relación muchos aspectos, y en ese sentido entonces la improvisación deja de ser una sola, idealizada. Eso es solo como una reflexión que me apareció en torno a todo lo que se viene conversando, y gracias por el espacio de reflexión en torno a esto que hace mucho falta. Gracias, Rocío. Solo cuando comentabas este ejemplo simpático de la cocina, a mí me ha venido a la cabeza que si realmente fuera así, la improvisación siempre quedaría como un espacio subalterno respecto al ensayo propiamente dicho, porque cuando uno cocina, pues prefiere tener todos los ingredientes y si tiene que improvisar, pues no entiende que, bueno, que saldrá mejor o saldrá peor, pero no hay garantías, ¿no? Y yo tengo la sensación de que la improvisación, al menos en las artes escénicas, no ha tenido ese espacio de subalternidad. Al contrario, la improvisación se ha asociado normalmente a un tipo de propuestas en las artes escénicas básicamente emancipadoras. No solo emancipadoras para los intérpretes que las practican, sino también para el propio público que se presta a acercarse a un espectáculo imprevisible. Y eso es lo que a mí me parece interesante. Ese lugar de privilegio que ha tenido la improvisación y que en general ha tenido la acción durante el siglo XX, como si la acción tuviera algún tipo de preponderancia con respecto de la quietud, de la reflexión, de la teoría. Y todos sabemos que el siglo XX ha sido un siglo de bastante acción, movidito diría yo. Y normalmente ha sido la extrema derecha la que ha sido abanderada de la acción. Dejemos de hablar, pasemos a la acción. Y ese tipo de emancipaciones han sido siempre emancipaciones de carácter radicalmente fascista. Y por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando nos sumamos de manera un poco fácil a ese tipo de presupuestos a los que la improvisación muchas veces ha estado también, ¿no? Todos hemos estado en situaciones de ensayo de, bueno, va, dejemos de hablar y hagamos alguna cosa. Pues, bueno, no sé, ¿qué tipo de discurso estamos construyendo cuando estamos dando prioridad a la acción con respecto de otras formas de pensamiento? Bueno, me doy cuenta que me ha tocado hoy ser un poco el abogado del diablo, ¿eh? No, es excelente. Bueno, tenemos acá un comentario de Bárbara y luego una pregunta. Ahora, yo pienso que, además, me dicen por interno que esto no puede demorarse mucho, entonces no sé si tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si estarás dispuesto, Roger. Sí, claro. Cheri.
Ya. Voy a leer de todas maneras el comentario de Bárbara. Dice, pienso, reflexiono, vomito. No hay tal improvisación en tanto la improvisación está enmarcada en un conjunto de reglas. Sin embargo, creo que la improvisación tiene más que ver con las preguntas y con las posibilidades de hacer preguntas y tratar de responderlas o no, más que con los contextos en los que la improvisación se enmarca. También siento una relación en tanto al cuestionamiento del cuerpo y su convivencia con otros cuerpos. Ese es un comentario hecho por Rocío. Luego tenemos una pregunta propiamente, entonces no sé si quieres comentar esto, si te hago directamente la pregunta y hacemos las dos. No, me parece absolutamente cierto lo que dice Bárbara. Es verdad, toda improvisación está sometida a reglas. No hay comportamiento humano que no esté sometido a reglas. El problema es que hay que ser consciente de las reglas a las que estamos sometidos. Y cuando hablaba del contact improvisation era sencillamente para subrayar esas reglas que el contact no prescribe y que en cambio son tan evidentes, ¿no? Y como muchas veces las propias reglas que nos dirigen forman parte del lugar oscuro al que no queremos acceder porque de alguna manera es una manera de romper el tabú, ¿no? Bueno, pequeña anotación. De todas maneras, pienso que que la improvisación de todas maneras que esté enmarcada en cuadros no significa que no sea improvisación. Los cuadros dan, digamos, incluso el cuadro haz lo que quieras implica de alguna manera un cuadro que es haz lo que quieras. Entonces, de todas maneras, solo una pequeña precisión respecto al comentario anterior. Te leo la pregunta, dice, es una pregunta de Renata. El profesor ejemplifica, el profesor me imagino que eres tú, ejemplifica que una manifestación no es una improvisación porque los lugares están ya instalados desde la historia. Diríamos con el cuerpo que cuando creemos que estamos improvisando, en realidad estamos repitiendo o transmitiendo algo que ya está ahí en nuestra propia historia, como en nuestra memoria corporal. ¿Podría ser el relato? ¿Se entiende, Roger? Sí, pero yo creo que no es tanto... Seguramente haya memoria en nuestros cuerpos, pero también hay una memoria colectiva muy, muy fuerte, muy evidente. Y la propia gramática de la revolucionaria es una gramática muy, muy aprendida y que algunas sociedades, y creo que la chilena es una de ellas, que la tienen muy incorporada en el saber colectivo, ¿no? Y eso se nota cuando uno se acerca a los momentos de estallidos sociales que ha habido en Chile en los últimos tiempos. Uno se da cuenta que hay una cierta sabiduría, se podría decir, de las leyes que marcan la propia revuelta. No es para nada un estallido informe y descontrolado, ¿no? Hay unas normas muy, muy incorporadas en el cuerpo, pero también de manera colectiva, que hacen que esos estallidos tomen unas formas determinadas y muy rara vez se den acontecimientos nunca vistos, ¿no? El fuego, hay toda una serie de formalizaciones de la expresión colectiva que son muy determinantes. Y como han señalado muchos antropólogos, son expresiones que luego en momentos de paz se reproducen de manera controlada en los ámbitos de la fiesta. En las fiestas populares, de alguna manera, está larvado el discurso de la colectividad que expresa ante los poderosos su capacidad de violencia y crueldad en el caso en que esa necesidad de expresión sea desbordada y pase más allá del ámbito controlado de la fiesta. Por tanto, sí, uno sale a la calle, pero sale a la calle
sabiendo muy bien lo que va a hacer. Bueno, bueno, antes de terminar, igual me quedé con ganas también de participar a la respuesta que Roger planteaba sobre el tema de la improvisación. Y bueno, claro, efectivamente es necesario poder poner un apellido al tema de improvisación. Ahora, nuestro trabajo, y respondo, pienso, por parte del equipo, es por una parte buscar efectivamente cuáles pueden ser las metodologías técnicas, digamos, que puedan servir al trabajo de la improvisación, pero también nos ha interesado, y es sobre todo el caso de este trabajo en particular, de esta entrevista, y bueno, de esta primera ponencia, digamos, que se hizo, de preguntarse por las condiciones que hacen posible que tal cosa como una improvisación, cualquiera sea el apellido, pueda ser llevado a una escena como una obra de arte. ¿Ya? Entonces, efectivamente, claro, cuando hablamos de improvisación hay que poner un apellido también a eso, improvisación, contacto, improvisación, y bueno, lo que se quiera, azar, etc. Efectivamente, tiene que ser pensado de esas dinámicas. Pero hay un conjunto de fenómenos, de ideas, de pensamientos que se dan al interior de los mundos de las artes, que convergen sobre ciertas cuestiones que hacen posible que tal cosa pueda ser obra de arte, porque improvisación siempre ha habido, puede ser cualquier cosa, pero ¿cómo es posible que eso se vuelva escena, digamos? Y eso ha sido un poquito lo que traté de hablar hace un momento, en la reflexión. Pero de todas maneras queda abierta. Sí, perdón. Pero ¿no crees que lo que es, para mí lo que es verdaderamente interesante es cómo diferentes momentos históricos han dado diferentes tipos de improvisación? ¿Por qué el contact improvisation solo es imaginable su nacimiento después de las revueltas del mayo del 68? Claro. Bueno, y... Sigue, perdona. No, por favor, continúa. No, yo diría que la tipología de improvisaciones que vienen un poco después, las que están ligadas, por ejemplo, a la danza-teatro, son las tipologías de improvisación que vienen marcadas por otro tipo de influencias. Y al final, un contexto social genera unas herramientas, unas técnicas determinadas en el ámbito del teatro y la danza, que podemos llamar improvisación o podemos llamar técnicas de ensayo, o podemos llamarlo como tú quieras, pero que cada época da unas herramientas determinadas que hablan no tanto del tipo de obras que se hacían en ese momento, sino de la conexión tan fuerte que se da entre un contexto social y una manera de trabajar y una manera de pensar, y cómo el contact improvisation hoy sería imposible de pensar de la misma manera que se pensaba entonces, ¿no? Claro que sí. Bueno, parte de nuestro trabajo tendrá que también que dar respuesta, digamos, a esas preguntas. Así que estén atentos a la publicación, además va a ser gratuita, sobre este tema. Roger, bueno... ¿Quién improvisa hoy en día? Hoy en día, ¿qué tipología de teatro está usando la improvisación de una manera nuclear, ¿no? Es decir, que no se puede imaginar la creación de ese tipo de tipología de trabajo fuera de la improvisación. Porque yo desde que salí de la facultad de teatro, para mí siempre lo más importante fue encontrar mecanismos de trabajo. Si tú te inventas una herramienta nueva, te inventas un nuevo tipo de teatro. Es el drama de Artaud, que Artaud se inventó toda una teoría del teatro, pero no se inventó una metodología, con lo cual todo el siglo XX se ha estado planteando cómo se actualizan las teorías artaudianas encima de un escenario. Tiene que ver con el dispositivo, quizás, ¿no? Bueno, con las mecánicas, con las herramientas, con los procesos. Bueno, el tema da, en verdad, yo pienso, para bastante. Acá, una pequeña nota que puso Bárbara,
los cuerpos no se pueden desligar de la historia y los contextos de sus presentes, digamos. Me parece que también Claro. tiene que ver como para completar un poco lo que estabas hablando tú respecto de la danza e improvisación. Bueno, una jornada bastante interesante. Es la primera de una serie que estamos proponiendo desde el Cuerpos Presente. Espero puedan venir a las próximas. Roger, ha sido como siempre un placer gigante tenerte acá y un honor muy grande también. Esperamos, bueno, seguir en contacto. Cheri, no sé si quieres dar más informaciones al respecto sobre las próximas cosas y cerrar en definitiva. Sí, bueno, nada, agradecerles la participación, la presencia a todos, a Roger por estar aquí de invitado. Me gusta mucho que se genere el debate. Yo precisamente soy del otro lado de la moneda. O sea, podríamos estar discutiendo aquí hasta muy tarde, pero ya sé que tú estás en horario ya de pasadita, ya las 11 son o 2, no sé qué hora es Sí, allá, son las 11. tarde. Las 11. Está bueno para que justamente nos haga reflexionar, como dice ahí la Cami Acuña, todas las que están escribiendo en el chat. Me parece que es interesante que también nos cuestionemos nuestras investigaciones y nuestras prácticas. Sin duda esto, claro, como decía quizás la Andrea, esto viene a reafirmar también que es para una misma la improvisación o no, como bajo esa misma como bombita que tira Roger, que me encanta porque nos genera la discusión y nos genera también el análisis. Les invito a todos para el sábado a las 12, vamos justamente a estar hablando sobre improvisación y cruces disciplinares, con invitados también, todos de acá, de este territorio, amigues, compañeros de las danzas, de las músicas, de las décimas también, que para mí hay un lugar, yo no pienso en la improvisación, además no solo como en el lugar de disciplinar, justamente en relación a la danza o las artes escénicas, sino también un poquito más expandido el concepto. Nada, estoy feliz con este primer encuentro. Muchas gracias, Javier, también por tu ponencia, todo el equipo, a la equipa, a la Lore que estaba por ahí, no sé, yo creo que puro quiere decir algo, pero no quiere. No. Va a quedar este encuentro, como ya saben, en el canal de YouTube para que nos sigan y ahí lo compartan y vayan viendo más detallitos que por ahí se fueron. Yo me distraigo, soy súper dispersa, escuché recién llorar a mi hijo, así es que estoy como un poquito preocupada por eso. Lo real, el presente, y quería ir a verlo, así es que bueno, vamos cerrando, les despido con un abrazo grande y agradeciendo mucho su participación y su interés por este proyecto que genera no solo material, sino que también debate, reflexión, contradicciones, oposiciones, así que eso también es bueno que se genere en el proyecto, ¿no? Que estemos todos de acuerdo también sería un poquito fome. Así es que les abrazo fuerte, muchas gracias, Javier, por tu amabilidad, y nos estamos viendo el sábado, les espero feliz, que ese va a ser mi tema. Gracias, abrazos a todos. Un abrazo. A todas. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, gracias Roger. Chao. Chao, Gracias, muchas Lore. gracias a todos. Gracias. Chao.